Hola colega médico, vamos a estudiar el lóbulo occipital. El lóbulo occipital se localiza en la parte posterior-inferior de los hemisferios cerebrales, por detrás del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. Tiene forma de una pirámide con vértice posterior. Presenta tres caras, una cara lateral, una cara medial y una cara inferior. Al límite anterior corresponde a la cisura perpendicular externa e interna. Su límite posterior está conformado por el polo occipital. Su límite superior corresponde al borde superior de los hemisferios cerebrales y el límite inferior corresponde al borde inferior de los hemisferios cerebrales. Esta primera circunvolución se origina de la prolongación de la circunvolución parietal superior. ¿Cuáles son los límites de la primera circunvolución? Su límite superior corresponde al borde superior de los hemisferios cerebrales. El límite inferior está otorgado por el surco occipital transverso. Su límite anterior corresponde a la cisura perpendicular externa y el límite posterior está conformado por el polo occipital. La segunda circunvolución del occipital es una prolongación de la circunvolución parietal inferior. Su límite superior corresponde al surco occipital transverso. Su límite inferior corresponde al surco occipital lateral. Su límite anterior corresponde a la circunvolución parietal inferior y el límite posterior corresponde al polo occipital. La tercera circunvolución del occipital se localiza en el borde externo de los hemisferios cerebrales. Su límite superior corresponde al surco occipital lateral. Su límite inferior corresponde al borde inferior de los hemisferios cerebrales. El límite anterior al pliegue de unión entre la segunda y la tercera circunvolución temporal. Y el límite posterior está conformado por el polo occipital. En la cara medial del lóbulo occipital identificamos a la cuña como una superficie triangular del lóbulo occipital. Se ubica entre el lóbulo cuadrilátero y la circunvolución occipital interna. ¿Cuáles son los límites de la cuña? La cuña presenta un límite superior que corresponde al borde superior de los hemisferios cerebrales, un límite anteroinferior que es otorgado por la cisura perpendicular interna y el lóbulo cuadrilátero. Su límite posterior-inferior corresponde a la cisura calcarina y a la circunvolución occipitotemporal interna. La cara inferior del lóbulo occipital corresponde a la asociación del lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Identificamos a la primera circunvolución temporo-occipital y se encuentra delimitada por el surco temporo-occipital externo. La siguiente circunvolución corresponde a la segunda circunvolución temporo-occipital y está delimitado por el surco temporo-occipital interno, y la circunvolución más interna corresponde a la tercera circunvolución temporo-occipital. La corteza visual primaria corresponde al área 17 de Brockman. Se localiza dentro y alrededor de la cisura calcarina. Las funciones que identificamos corresponden al procesamiento total de la información visual que recibe los axones del cuerpo geniculado lateral. Procesa los objetos que son enfocados a través de la fobia, permite la identificación de los colores, detecta la intensidad de la luz, delimita los contornos de un objeto, también permite el reflejo otocinético, procesa la orientación visoespacial, interviene en el movimiento sacádico de los ojos, captura la imagen que posteriormente forma parte de la memoria y codifica palabras y caras. La correlación clínica del área 17 de Brockman nos origina ceguera cortical en ambos ojos si el daño es bilateral, con el reflejo fotomotor y el fondo de ojo normal. El paciente no está consciente de que no ve nada, dando origen a la anoxia visual.
Otra patología del área 17 de Brodmann es la acromatosia cerebral adquirida, es la dificultad para poder ver colores y el paciente tenga la capacidad de procesar los colores e incluso el paciente puede nombrarlos, pero pierde el describir el objeto percibido. La anoxia para el color corresponde cuando el paciente pierde la capacidad de percibir colores, no puede nombrarlo o asociar el color con los objetos. El área 17 de Brodmann está irrigado por la arteria cerebral posterior. La corteza visual secundaria o psicovisual corresponde al área 18 de Brodmann. Se localiza en la cara medial del lóbulo occipital y rodea el área 17 de Brodmann localizada en la cisura calcarina. Las funciones del área 18 se asocian en coordinación con el área 19. Ambas áreas forman la corteza visual secundaria. Se encarga de procesar la intensidad de la luz, la cantidad y calidad de colores, los patrones motores de rastreo visual, la codificación de palabras y caras a través de imagen, regula el movimiento sacádico de los ojos durante la visión o la lectura, permite la asociación de nombres y caras de las personas y la respuesta ante la atención y la emoción visual. La lesión del área 18 y 19 corresponde a la anoxia visual, anoxia perceptiva, prosopagnosia y anoxia visual asociativa. La agnosia es la incapacidad para identificar un objeto a través de los órganos de los sentidos. El área 18 de Brodmann es irrigada por la arteria cerebral posterior. El área 19 de Brodmann junto con el área 18 forman la corteza visual secundaria o psicovisual. El área 19 se localiza en la cara medial del lóbulo occipital y rodea el área 18 a nivel de la cisura calcarina. Se relaciona con tareas visuales, detención de la intensidad lumínica, procesamiento de la información visoespacial, detecta patrones de movimientos, apreciación detallada de los colores, tamaño, volumen y profundidad. Interviene en el reconocimiento de la memoria visual, relaciones de rostros y palabras y la memoria de trabajo espacial. La lesión del área 18 y del área 19 origina la anoxia visual, que es la incapacidad de poder interpretar la información visual, resultado de un daño bilateral de ambas áreas, 18 y 19. El paciente puede ver con claridad, pero no puede asimilar lo que está observando. Anoxia visual. Otra afectación que puede presentar el paciente es la anoxia aperceptiva, es la dificultad para reconocer un objeto por su forma a través de la mano. Otra afectación corresponde a la prosopagnosia, es la incapacidad de identificar rostros específicos familiares. El paciente identifica a la persona por el tono de voz, mas no por su rostro. La lesión de la corteza visual secundaria origina la anoxia visual asociativa. Consiste en la capacidad de reconocer la forma de los objetos simples y poderlos dibujar o copiar, causando deficiencia en la percepción tridimensional del objeto. El área 19 es irrigada por la arteria cerebral posterior. Colega médico, hemos identificado las circunvoluciones del lóbulo occipital y las áreas de Brodmann.